Bendiciones, hermanos. La enseñanza de hoy tiene por título La fe activa las bendiciones. Y quiero comenzar con el siguiente versículo, ubicado en Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y para ponerles un poco en contexto y explicarles más o menos qué fue lo que pasó con Daniel, voy a hacerles esta breve historia. Daniel había hallado gracia ante el rey Nabucodonosor, porque había sido el único capaz de descifrar un sueño que había tenido el rey. Tanto así que fue constituido como jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos de aquella época. Luego, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, buscó a Daniel para que descifre una escritura que había en la pared y que sus magos y adivinos no habían podido descifrar. En ese entonces, el rey le dijo a Daniel que si descifraba esas escrituras, lo vestiría de púrpura y lo colocaría un collar de oro en el cuello y sería el tercer señor del reino. Para aquella época, para que tengan una idea, estar vestido de púrpura era como algo majestuoso, era un símbolo de ganancia, un símbolo de que tú eres una persona importante y una persona potentada. En ese entonces, Daniel descifró el mensaje, pero le dijo al rey que él no tenía que hacer esas cosas por él, que él lo iba a hacer sin ningún tipo de interés. De todas formas, se cumplió la profecía que le dijo Daniel al rey, y esa misma noche murió el rey, no Daniel. Y de acuerdo con las escrituras, Darío de Media tomó el mando en ese momento del reinado, y este a su vez tenía mucho afecto por Daniel. Estamos hablando de que primero estaba Nabucodonosor, al cual Daniel le descifró el sueño, luego vino Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, al cual Daniel le descifró la escritura en la pared, y ahora viene el tercero, que es Darío de Media. Darío, como les dije anteriormente, tenía mucho cariño por Daniel y en ese entonces, vamos a decir que era uno de sus consentidos. Ustedes saben que cuando uno tiende a ser el consentido del jefe, del director, de los papás, tiende a crear un poquito de celos entre sus compañeros, homólogos y eso. Y eso mismo pasó con Daniel en aquella época, creando celos en sus compañeros, en sus homólogos, en los otros gobernantes, ¿verdad? Porque Daniel pasó a ser el tercer hombre más importante de aquella época. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Los gobernantes, como no encontraban nada en contra de Daniel para hacerle daño, Daniel era un hombre entregado al Señor, era un hombre que oraba, era un hombre que hacía las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y no andaba haciendo algunas de las cosas que se hablaban en aquella época. Entonces, estos gobernantes decidieron que se haga un edicto, lo que hoy viene siendo como un decreto nacional. Entonces, ¿qué decía el decreto? El decreto prohibía alabar a otros dioses que no fuera el mismo rey. O sea, nadie podía alabar a un dios o pedirle dirección a un dios que no sea al rey. Primero había que hablar con el rey, pedirle dirección al rey, alabar al rey, y luego usted podía ejecutar conforme a la voluntad del rey. Sin embargo, ustedes sabrán que Daniel era un hombre de Dios y él no cogía esa en buen dominicano. Así que los gobernantes hicieron que el rey firmara este decreto y, como ustedes sabrán, encontraron a Daniel orándole al Señor, rogándole al Señor. ¿Por qué? Porque Daniel se enteró que ya se había firmado el decreto y obviamente él confiaba en Dios. Y como confiaba en Dios, él se fue a su cámara y empezó a orar y a rogarle al Señor. De igual forma, él lo hacía 3 veces al día, sin importar decreto o no decreto, así que él siguió su tradición, pero ahora con más fe. ¿Qué pasó en ese entonces?
Los gobernantes fueron a donde el rey a contarle, ¿verdad?, el chisme, fueron a contarle la historia de que encontraron a Daniel en esas condiciones y por ende debía ser echado en el foso de leones. Ese era el castigo por haber estado alabando a un Dios que no era el rey. El rey, con mucha pena, no estaba muy de acuerdo en echarlo en el foso de leones porque, como les dije anteriormente, le tenía cariño, pero en ese momento, lamentablemente, los gobernantes le hicieron hacer cumplir vamos a decir, su mandato, porque era un decreto nacional. Como decreto nacional, había que entrar en razón. Entonces, el rey mandó a Daniel al foso de leones, cerró todo, etcétera, y se fue a dormir. ¿Qué pasa? El rey no pudo dormir bien. La conciencia lo estaba matando porque Daniel era su consentido. Pasó la noche y temprano en la mañana el rey volvió al foso de leones. Cuando vuelve al foso de leones, un poquito desesperanzado, por así decirlo, le dio voces a Daniel para ver si él estaba vivo. Y Daniel le respondió al rey: claro que estoy vivo, claro que sí, porque mi Dios me envió un ángel y ese ángel le cerró la boca a los leones y por ende no me pudieron devorar. El rey, para sorpresa de muchos, se puso muy contento y en ese mismo momento llamó a los guardias para que abrieran el foso, sacaran a Daniel, mandó a buscar a quienes mandaron a Daniel al foso y en ese momento los mandó entrar en el foso y los leones lo devoraron. Yo les voy a decir algo, señores. Esto es tremenda historia. ¿Por qué? Porque de esta historia nosotros nos llevamos 3 enseñanzas. Y usted me dirá: wow, Iván, 3 enseñanzas. Sí, 3 enseñanzas. Y voy a comenzar. La primera enseñanza es que debemos alabar a Dios en todo momento. La segunda enseñanza: debemos tener fe de que Dios nos va a librar de cualquier situación. Y número 3, nunca, pero nunca debemos negar a Dios, porque por Él somos quienes somos y solo a Él le debemos todo. Y voy a abundar un poquito más en cada una de las 3 enseñanzas. En primer lugar, debemos alabar a Dios en todo momento. Cuando nos referimos a que debemos alabar a Dios en todo momento, es que no debemos nunca dejar de agradecer a Dios por todo. Aunque nuestra situación sea difícil, aunque tengamos una enfermedad, aunque tengamos una situación económica dura, debemos estar agradecidos, porque si estamos viendo este video, por ejemplo, en el caso de usted, es porque usted tiene acceso a una plataforma de internet, es porque usted tiene acceso a un aparato electrónico, es porque usted tiene vida, que es lo más importante, tiene salud. Así que usted tiene que al menos ser agradecido con Dios porque usted tiene vida. Segundo, cuando tenemos un corazón agradecido, empezamos a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor se agrada de las personas con corazón agradecido. Y dice la palabra en Hechos 16:25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos lo escuchaban. Entonces, señores, vino un terremoto en ese momento, y ese terremoto lo que hizo fue que provocó que se abrieran todas las celdas, que se rompieran todas las cadenas, y Pablo y Silas en ese momento fueron libres. ¿Pero qué estaban haciendo ellos en ese momento? Adorando al Señor, cantando himnos de alabanza, orándole al Señor. ¿Qué quiere decir eso, señores? Esas personas estaban presas en ese momento y aún presos no dejaron de alabar y adorar al Señor. Y eso fue lo que provocó que el Señor se regocijara y por ende buscara la manera de que ellos salieran de esa cárcel. Amén. Número 2, debemos tener fe en que Dios nos va a librar de cualquier situación. Y eso lo vimos manifestado ya en el versículo pasado. Aun cuando Pablo y Silas estaban presos, Dios los libró, a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo. De la misma manera, señores, que Dios libró a Daniel del foso de los leones, porque nunca
dejó de confiar en Él. Y por último, nunca debemos negar a nuestro Dios. Y dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica esas buenas obras. Y dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, yo no sé cuál sea la situación que hoy están viviendo, no sé cuáles sean las situaciones que están pasando. Lo único que yo les puedo decir es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que vino a limpiar nuestro corazón de la falta de perdón, un Dios que vino a limpiarnos de pecado, que vino a curar nuestras enfermedades, que vino a saldar nuestras deudas, que vino a darnos vida y vida en abundancias, y a mostrarnos el camino que debemos seguir para ser libres. Así que, señores, no dejemos de ser agradecidos, tengamos fe para que podamos activar nuestras bendiciones. Y me despido con Filipenses 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señores, les mando un abrazo, Dios les bendiga, alineados por Jesús.